Dice así la palabra de Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es el de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego fue el rey a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Palabra de Dios en Daniel 6, versículos 7 al 22. Aquí vemos uno de los pasajes más conocidos y más famosos de toda la Biblia. El pasaje de Daniel en el foso de los leones. Allí se narra la historia de un siervo de Dios que había sido entonces, a causa de otros hombres, de los sátrapas, llevado al foso de los leones. Los sátrapas tenían envidia de Daniel, porque dice la palabra que Daniel tenía un espíritu superior. Un espíritu superior. Era un hombre sabio en el conocimiento de Dios. El espíritu de Dios estaba en Daniel. Por eso Dios le había dado una mayor sabiduría y era tratado entonces como un hombre que tenía un espíritu superior a los demás. Estos hombres llenos de envidia, llenos de maldad, entonces van al rey y le pide que hagan un edicto de que si algún hombre ora, que si algún hombre se levanta a orarle a Dios, a pedirle a Dios, diferente al Dios de ellos, o diferente a pedirle al rey, entonces que ese hombre sea echado en la fosa de los leones.
Entonces se desata allí toda una historia, donde podemos ver cómo Dios actúa, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos preserva, cómo Dios a sus ungidos, a sus hijos, los cuida de manera sobrenatural. Cómo este hombre fue llevado a un foso de leones y salió como si nada. Salió intacto. Ningún león lo atacó. Ningún león lo devoró. Eso era lo que querían estos hombres malos hacer con Daniel. Ellos sabían y conocían que Daniel era un hombre de oración, que era un hombre usado por Dios, que era un hombre que estaba en eminencia, porque él fue nombrado el tercero en el reino. Cuando murió Nabucodonosor, entonces él quedó como segundo en el reino. Era el siguiente después del rey. Y estos sátrapas entonces, por envidia, por maldad, querían arrebatarle entonces a este hombre lo que Dios ya le había dado. Fue así entonces como lograron hacer firmar un edicto, un acta, un decreto, en la cual si él le oraba, si él le pedía a su Dios, entonces sería llevado a la fosa de los leones. Dice la palabra de Dios que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, versículo 10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no llegó a orar porque estaba en medio de las circunstancias difíciles. Él ya tenía una vida de oración. Él oraba todos los días 3 veces. Oraba en la mañana, en la tarde, al anochecer. Daniel tenía una vida de oración, se arrodillaba 3 veces delante de su Dios y daba gracias. Qué importante dar gracias a Dios por todo, a pesar de que podamos ver alguna dificultad o algún problema como en el que estaba metido Daniel. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros podemos estar en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Podemos tener un acta de decretos en contra nuestra. Podemos llegar al punto de que no, te van a embargar. No, te van a quitar la casa. No, te van a quitar tu familia. No, se va a acabar tu familia. Va a haber un gran divorcio. Va a haber un divorcio aquí. Puedes tener un acta de una enfermedad que te digan tienes cáncer y no vas a ser sano. Te vas a morir. Puedes tener cualquier tipo de acta que el enemigo quiera venir a colocar en tu vida. Siempre nos vamos a estar en medio de situaciones en las cuales podamos tener un acta de decretos. El enemigo quiere que tú creas al acta de decretos, aquello que decretó el enemigo contra ti. Pero Daniel tenía una vida de oración. Era un hombre, era un siervo de Dios que estaba entregado a orarle a Dios todos los días, sagradamente. Él no le oraba a Dios solamente en las dificultades, le oraba a Dios siempre. Daniel era un hombre tan fiel que aquellos que buscaban una falla en sus acciones o en su carácter no hallaron nada. Era un hombre de buen testimonio. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, que Daniel era un hombre que tenía una gran integridad. Y esa gran integridad solamente viene a través de la oración, porque la oración nos santifica. La oración permite entonces que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y de esa manera entonces era un hombre que tenía un espíritu superior, dice la palabra de Dios. Por eso ellos dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley
de su Dios. Eso dice la palabra, como ustedes pueden ver ahí en los versículos. Estos hombres conocían bien a Daniel. Ellos sabían que él no podía caer en iniquidad, pero ellos también sabían que él era fiel a su Dios en todas las circunstancias. Él era fiel a Dios en todas circunstancias. Y eso es lo que está buscando Dios en nosotros, que le seamos fieles en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Pero cuando tenemos un acta de decretos, tenemos una enfermedad, un problema familiar, la muerte de un ser querido, entonces muchas veces no le somos fieles a Dios. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Si yo no soy malo. Pero mi pregunta es, ¿orabas 3 veces al día? ¿O oras 3 veces al día como Daniel? Estos hombres conocían bien a Daniel. Era tan fiel a su Dios en todas las circunstancias, y cada cristiano entonces debe considerarse si verdaderamente está siendo fiel a Dios en cualquier circunstancia. Porque cuando viene el acta de decretos, cuando viene el edicto, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, entonces desfallecemos, nos llenamos de temor. Muchos decimos, no, es que me cuesta orar. Pero él permaneció fiel a Dios en cualquier circunstancia. Eso es lo que quiero que hoy aprendamos. Serle fiel a Dios en cualquier circunstancia. A pesar de que se haya levantado el enemigo, a pesar que Satanás se haya levantado en contra nuestra, a pesar de que tengamos una dificultad muy grande en nuestras vidas, a pesar de las pérdidas de seres queridos, a pesar de los problemas que tengamos en nuestra familia, a pesar de los problemas que tengamos económicos, que permanezcamos fieles a Dios, como hizo Daniel. Entonces Daniel actuó como debemos actuar. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo actuó Daniel? ¿Qué hizo primero Daniel? Una oración ferviente. Si tú quieres estar verdaderamente en los caminos de Dios, si quieres luchar contra esas adversidades, tienes que tener una oración ferviente. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Una vida de oración es una vida de protección. Una vida de oración es una vida de unción. Una vida de oración no dejará que el enemigo se enseñoree de ti ni te haga daño. Amén. Entonces, debemos tener esa vida de oración. Dice la palabra en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Daniel no se puso a renegar de lo que le había pasado o de lo que estaba sucediendo. Ay, no, Dios, imagínate, ay. Él no se puso a lamentarse. Dice la palabra que él, cuando supo que ese edicto había sido firmado, entró en su casa y se puso a orar. Él no se puso a renegar de su situación, pero nosotros somos a veces especialistas en renegar, especialistas en estar insatisfechos con lo que nos está sucediendo. Entonces, dice la palabra que tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en el secreto. Él sabía que allí en el secreto, allí estando con el Padre, allí orando 3 veces al día, estaba la salida a esa situación, a esa adversidad. Daniel entonces no se fijaba en las circunstancias, sino se fijaba en Dios. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Nos fijamos en las circunstancias. Vean lo que me está pasando, vean lo que me están diciendo, ya me vinieron a cobrar, ya me vinieron a quitar, ya mire esta situación que tengo en mi familia,
ya no me aguanto más esta relación. Hoy esta semana y hoy había muchas personas que nos contactaron a través de las redes sociales pidiendo oración precisamente porque tenían ese tipo de edictos, de actas, de decretos que les eran contrarios, que no querían que sucedieran. Y me pedían consejo. Yo les decía, oren. Pero es que no sé qué, oren. No, es que no puedo orar. Ore. El enemigo no quiere que oremos. Porque el enemigo sabe cuál es el Dios que tenemos. Entonces, Daniel inmediatamente tuvo una oración ferviente, una oración disciplinada, 3 veces al día. Pedro era un hombre también junto con Juan que oraba 3 veces al día. Y ellos iban hacia el templo a orar en la tarde y se encontraron con un hombre en la puerta, un hombre paralítico que pedía limosna porque obviamente no podía trabajar. Pero Pedro sabía reconocer cuál era el Dios y tenía una relación tan íntima con Dios que le dijo a este hombre que le estaba pidiendo limosna: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y este paralítico se levantó de inmediato. No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Porque yo soy un hombre de oración junto con Juan. Eso fue lo que le dijo Pedro a ese paralítico. Y el paralítico se levantó de inmediato. Pero fue necesario entonces que tuvieran una oración ferviente. Una oración como la de Daniel 3 veces al día. Confiar en Dios a pesar de las circunstancias, mis hermanos. Confiar en Dios a pesar de las enfermedades. Personas que me escribían: tengo un cáncer. 3 personas me escribieron, tengo cáncer. 2 están hospitalizados. Llore por esas personas. Y he estado en la madrugada orando por ellos, y he estado en la tarde orando por ellos. Señor, por las noches orando por ellos. Orando para que Dios se les revele a sus vidas. Pero debemos no esperar la oración del otro, como hizo Pedro, sino que tenemos que tener vidas de oración, confiando en Dios a través de las circunstancias. En Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Confiar en Dios a pesar de las consecuencias adversas. Daniel pudo haber ido a buscar a los sátrapas y decirle: no, pero venga, ¿cómo así? ¿Pero cómo? ¿Por qué no me dejan orarle a Dios? Venga, arreglemos este asunto, venga. Hagámonos amigos y cuadremos este asunto. Yo voy y hablo con el rey y le digo: no, venga, levante ese decreto. Él no buscaba congraciarse con los hombres. Él no buscaba congraciarse con el rey. Él buscaba congraciarse con Dios. Por eso dice aquí la palabra en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y vaya que este hombre sí que era un hombre, un siervo de Dios. Dice la palabra: entonces se juntaron, versículo 12, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Luego fueron de chismosos, dice aquí la palabra, como le decimos nosotros, fueron de sapos. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Aquí no hay nada que hacer, así. Esto ya quedó decretado y ya no hay nada que hacer. Me han llamado personas diciéndome: ya mi marido me dijo que nos divorciáramos.
Ya mi esposo me dijo que no quería estar más conmigo. Un acta de decretos. Ella dijo que no más. Pero ¿qué hizo entonces Daniel? No miró las circunstancias, no buscó congraciarse con los hombres, buscó a Dios y descansó en Dios. Dejó su confianza en Él. Dice la palabra entonces aquí: ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Si te dicen a ti, lo vamos a echar en el foso de los leones, ¿se han visto de pronto una jaula? ¿Han visto un león? ¿Han ido tal vez a un zoológico o lo han visto por televisión? ¿Usted qué haría? No, no, espera un momentico, yo voy a ir a arreglar el problema con estos sátrapas, yo voy a ir a arreglar el problema con el rey. No, yo que me voy a dejar meter allá, no. Daniel no hizo eso. Daniel confió en Dios. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. El rey se había dado cuenta de que había cometido un error, pero no podía hacer nada porque ya había un decreto. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y fue llevado entonces Daniel al foso de los leones. Y se fue renegando, se fue llorando. ¿No? Se fue tranquilo. Fueron y lo tomaron y lo metieron en el foso de los leones. Entonces, mis hermanos, debemos tener en cuenta que tenemos enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El primer enemigo que tienes tú es Satanás. Porque Satanás siempre quiere actuar para que nosotros perdamos la fe, para que no creamos en Dios. El primer enemigo que tú tienes no es el vecino, ni es la de al lado, ni es la vecina, nada, no. Ni es tu esposo, ni es tu esposa. El enemigo que tú tienes verdaderamente es Satanás. Satanás quiere dividir las familias. Satanás quiere que cuando tú estés enfermo, entonces no confíes en Dios para que te sane. Satanás quiere robarse tu paz. Satanás quiere robarse tu economía. Satanás es visto en la palabra de Dios como un devorador. Entonces debemos saber que tenemos un enemigo. Pero antes de ir a congraciarnos con ese enemigo, debemos buscar de Dios. Daniel no fue a congraciarse ya con los sátrapas que lo habían acusado y que con los chismosos. No, ya venga, hermano, todo bien, tómese una, no. Él no hizo eso. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Entonces, mis hermanos, hay un enemigo que tenemos que vencer. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, a Daniel no se lo devoraron los leones. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Porque oraba todos los días 3 veces. La oración es protección. La oración es unción. La oración te permitirá entonces ser librado del león rugiente que dice aquí la palabra. Ahí lo echaron en medio de leones rugientes, al foso de los leones. La Biblia describe al león rugiente, donde fue metido Daniel, a ese foso de leones rugientes donde fue metido Daniel. Y el león rugiente es un león que anda solo, es un león que anda sin tribu, es un león que anda sin manada, es un león que anda con hambre, con ganas de robar, de matar y destruir, con ganas de dividir. Por eso el apóstol Pedro les dijo, y nos dice a nosotros, en su palabra nos dice Dios: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Ese león lo describe entonces la palabra. No es un león cualquiera, es un león rugiente. El león rugiente es aquel que ha sido expulsado de una manada. Es aquel que está buscando derrotar al que ya tiene su manada. Son esos leones jóvenes que andan por ahí merodeando, mirando a ver cómo atacan la manada, cómo atacan la tribu, cómo atacan la familia. Ese es el león rugiente que están hablando aquí en la palabra. Lo vemos en el plano natural. Si tú miras en un programa de televisión, vas a ver que el león rugiente, que muestran en programas como National Geographic, bueno, Discovery Channel, tú lo puedes ver. Programas que hablan de naturaleza y que hablan sobre el león. O búscalo en internet. El león rugiente es aquel que está mirando a ver cómo ataca a la tribu, cómo ataca a la familia de esos leones, cómo ataca a esa camada y cómo ataca y le quita el poder al león que dirige esa manada. Entonces ese viene a robar, matar, destruir, dividir. Pero entonces, es ese momento donde debemos decir, ¿en qué estoy yo? ¿Estoy en oración? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Me voy a dejar? Como me decía mi mamá, mi hijo, tenga cuidado, porque si sigue así se lo va a comer el tigre. Nos va a comer el león si no somos atentos entonces a lo que está sucediendo. Pero Daniel creía en ese Dios. Daniel oraba y confiaba en que Dios lo iba a librar de esa situación. El rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fue metido en la fosa de los leones. Y puedes estar metido en la fosa de los leones que sea, en medio de una enfermedad, en medio de un divorcio, en medio de la escasez, en medio de las pérdidas económicas, materiales, en medio de la pérdida de la vida de un ser querido. Pero debes reconocer que tú no tienes un león rugiente en tu vida, que tú tienes al león de la tribu de Judá contigo. Tienes al león superior contigo, al león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Ese es mi león, a ese es el que yo busco, a ese es el que yo le clamo. Jesús es el león de la tribu de Judá y perfectamente puede derrotar a ese león rugiente que anda mirando alrededor cómo devorarme. El apóstol Juan tiene una descripción perfectamente de lo que es el león de la tribu de Judá, de lo que es Dios. Dice la palabra de Dios en Juan, en Apocalipsis, precisamente, ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Juan estaba llorando y compungido, un anciano, acerca de la situación en la que estaba viviendo. Y le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Continúa diciendo el cordero que fue inmolado, el que tiene los 7 espíritus, el que está en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, es digno de abrir el sello y quitar los sellos, porque ha sido inmolado y su sangre nos ha redimido. El león de la tribu de Judá está con nosotros. No el león rugiente. El león rugiente fue vencido en la cruz por el león de la tribu de Judá, por Jesucristo. Y Él quitará, como dice aquí, quitará los sellos de nuestra vida. Habían colocado, el rey colocó un sello, le echaban como especie, hagan de ustedes, pusieron la roca, le colocaban una banda y esa banda tenía unos sellos. Él le colocó los sellos.
a esa roca, a ese foso de los leones, para que no saliera, para que no lo rompieran. Pero debemos confiar, como dice aquí la palabra, que Él quitará todo sello de nuestras vidas. Toda acta de decretos que nos era contraria. Porque así como Daniel tenía un acta de decretos que les era contraria, nosotros también toda acta de decretos que nos era contraria fue destruida por medio de Jesucristo. Entonces debemos confiar en Dios. Dice la palabra que Él quitará los sellos y quitará esa acta de decretos que nos era contraria. Dice la palabra, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Sí, ya casi. Entonces, debemos ver las cosas espiritualmente, pero siempre las estamos viendo en el plano natural. No, tengo esta situación, tengo esta pérdida, tengo esta dificultad, tengo este embargo, tengo esta pérdida, tengo esto, tengo lo otro. Y no nos ponemos como Daniel a mirar que tenemos al león de la tribu de Judá con nosotros. Entonces sí nos ponemos a mirar al enemigo, al diablo, al león rugiente, al león chiquitico, al flaquito, al que anda por ahí molestando. Debemos entonces tener claro, mis hermanos, que si oramos, que si confiamos en Dios, Él nos librará. Dice la palabra aquí en el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Versículo 23. Porque había confiado en su Dios. Dice la palabra aquí que no le hizo ningún daño, dice que no le pasó nada malo. ¿Todo por qué? Porque él había confiado en su Dios. Oración, confianza en Dios y tener claro quién es el ángel que está con nosotros. Aquí dice la palabra que un ángel, como dice aquí en el versículo, que Dios envió su ángel. Y el ángel que envía a Dios es el ángel de Jehová. El ángel es Jesucristo, el ángel de Jehová es Jesucristo. El mismo Jesucristo lo libró. El león de la tribu de Judá venció a esos leones que estaban allí para comerse a Daniel, a esos leones rugientes. Todo porque allí Daniel confiaba en Dios. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, dice la palabra en Oseas 12:6. Y en el Salmo 86:2 dice, guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Mis hermanos, no ignoréis, dice la palabra, las maquinaciones del diablo. No ignoréis, como decía así precisamente Pedro, sed sobrios y velad, sed sobrios y estar atento, velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo, pero tenemos un Dios más poderoso, que le cerrará la boca a esos leones de tu vida, amén. Que le cerrará y quitará todo edicto, toda acta de decretos que te era contraria, la quitará de tu vida, amén. Vamos entonces a orar. Te pido por favor que te pongas de pie y vamos a orar.